Hola, ¿cómo estás? Te saluda José Salcedo una vez más con la serie de videos Si quieres entender mejor la Biblia. Espero que los videos anteriores te hayan podido ayudar en tu comprensión mejor de la palabra de Dios mientras la estudias y la aplicas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Este es el quinto video sobre si quieres entender mejor la Biblia. Y el principio es este: para poder entender mejor la Biblia es importante entender el abundante uso del lenguaje simbólico en la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo originalmente. La mayoría de los autores fueron judíos y la Biblia está llena, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, de símbolos. No todo en la Biblia es simbólico, pero si no entendemos el uso abundante de símbolos, de tipos, de parábolas en la Biblia, vamos a tener una comprensión muy errada de la palabra de Dios. Y entonces un símbolo es un signo, un objeto que se usa para representar la realidad de algo. Tiene una relación con aquello que está representando. Y la Biblia está llena de símbolos. Hay una manera de traducir la Biblia o interpretar la Biblia que insiste en la interpretación literal de la Biblia, lo cual es algo muy absurdo, como lo vamos a ver. Así que vamos a ver algunos ejemplos del uso de símbolos en la Biblia. El libro de Cantar de los Cantares, por ejemplo, está lleno de símbolos y es la relación o el diálogo entre el esposo y la esposa, el amado y la amada. Y imagínate si vas a tu esposa y le dices: querida, tú eres para mí como las yeguas de Faraón. Tú eres tan hermosa como las yeguas de los carros de Faraón. Yo creo que tal vez la mayoría de esposas se sentirían ofendidas si le comparan con una yegua. Pero entendemos que todo lo que está refiriéndose está usando a esas yeguas como símbolos por la belleza, por la hermosura, por diferentes atributos que él le veía a las yeguas de Faraón, pero definitivamente no significa que la esposa, la señora, tenía un rabo largo y relinchaba. Entonces tú puedes decir, claro, eso se entiende, pero tenemos que entender que ese mismo uso de símbolos está a través de toda la palabra de Dios, y en algunos libros más que en otros, sobre todo en los libros proféticos. Imagínate, en el versículo 15 le dice: tus ojos son como palomas. Qué raro esa señora con los ojos como unas palomas. Por supuesto está hablando tal vez de la dulzura, de la delicadeza de las palomas, usándolo como una alegoría, como un símbolo de lo delicado que eran los ojos de su esposa. Así que eso es un ejemplo, y a través de el Cantar de los Cantares se expresa el hombre y también la mujer de la belleza de su esposa, con un cuello como una torre, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia, y voy a compartir unos ejemplos de esos símbolos y la importancia que es interpretar la Biblia, identificarse cuando está usando símbolos y no caer en el error de la insistencia de la interpretación literal de la Biblia. Mira lo que dice aquí en Génesis capítulo 37. Vemos que José, el personaje de la Biblia, José el soñador, tuvo un sueño donde el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. El sol, la luna y las estrellas. Si yo voy a interpretarlo literalmente, voy a decir que él se salió a las galaxias y que de repente el sol, la luna y todos los astros se postraron ante él, lo cual hubiera sido imposible. Sin embargo, Jacob, que era un hombre que conocía a Dios y conocía la manera en que Dios hablaba, entendió que esa representación del sol, la luna y las estrellas se refería a Jacob, a su esposa y a los hijos de Jacob, los hermanos de José, a tal punto que Jacob se molestó y le dijo: ¿quieres tú decir que tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti? Entonces es simbólico. También Dios le dio un sueño a Faraón, y estoy usando unos pocos ejemplos que lo vemos a través de toda la Biblia. En Génesis capítulo 41 es muy famoso, cuando Faraón soñó que 7 vacas gordas subían del río Nilo.
y luego seguían 7 vacas flacas que se comían a las gordas. Por supuesto, eso no iba a suceder literalmente. Las vacas no son carnívoras, no se van a comer unas a otras, y menos las vacas flacas. Sin embargo, a través de ese idioma, ese lenguaje simbólico, Dios alertó a Faraón por medio de la interpretación de José que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez, asimismo como las espigas, 7 espigas abundantes y 7 espigas raquíticas, enfermas. Esos son ejemplos del lenguaje de símbolos. También vemos a través de toda la Biblia, el Señor Jesús es anunciado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios cuando iba a bautizarse en el Evangelio de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo no vino caminando como un corderito, no tenía lana, no vino haciendo ruidos de corderito. Sin embargo, el pueblo entendía de que el Cordero era aquel que era sacrificado por los pecados, y que Juan el Bautista identificó al Señor Jesucristo por medio de ese símbolo dado por Dios, por el Espíritu Santo, como un profeta, como aquel que iba a quitar el pecado del mundo por medio de su sacrificio en la cruz. Pero Jesús no es un cordero literal. No se puede decir que una interpretación bíblica, para ser correcta, tiene que ser literal, porque es una locura. Es no entender el lenguaje simbólico que usa la Biblia. Vemos a Jesús hablando de las parábolas, el reino de Dios, Mateo capítulo 13 y otras partes de los evangelios. El reino de Dios es semejante a un hombre que salió a sembrar, un hombre que compró un campo, vemos de la pesca y todas las cosas. Jesús le dice a Pedro: desde ahora te haré pescador de hombres. Pedro entendía la analogía, no iba a salir con redes y queremos ganar a estas personas para Jesús, vamos a tirarle una red y vamos a obligarlo a venir como se hacen con los pescados, mucho menos le vamos a poner un anzuelo literal. Pedro entendía lo que le estaba diciendo Jesús, que era que lo que él hacía con los peces ahora lo iba a hacer como lo hizo el día de Pentecostés en Hechos capítulo 1 y 2, de predicar el mensaje del Evangelio y traer personas a Jesús. Pero vemos que símbolos están por toda la Biblia. Jesús lo usó mucho, lo usó en sus parábolas, y nos dio el Señor 2 ordenanzas a sus seguidores, a su iglesia. Una de ellas es la Santa Cena, en la cual la instituyó tomando el pan, diciendo: esto es mi cuerpo. Fíjate, al principio del cristianismo, muchos de las autoridades del gobierno de Roma, del Imperio Romano, una de las acusaciones contra los cristianos era que tenían reuniones secretas, ágapes, reuniones de amor, y decían que eran de orgías donde había canibalismo, porque oían que participaban de la cena, de comer el cuerpo y la sangre de su Salvador. Ahora, cuando uno no entiende el lenguaje simbólico de la Biblia, va a decir disparates como esos de ahí, como lastimosamente muchas personas lo dicen al interpretar la Biblia. Sin embargo, sabemos que el cuerpo de Jesús no era para ser comido literalmente, sino para ser creído en que fue partido por nosotros en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 6, él dice: mi carne es mi cuerpo, y todo el que cree va a participar de mi carne. Lo puedes leer en Juan capítulo 6. Asimismo tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva sangre, es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada para remisión de los pecados. Cuando participamos de la Santa Cena, por supuesto no participamos literalmente de la sangre de Jesús, lo hacemos por medio de los símbolos del pan y del vino, aunque por la fe participamos de la comunión de la sangre y del cuerpo del Señor como su cuerpo. Sin embargo, sabemos que eso no es literal. Entonces vemos que las ordenanzas que el Señor nos dio son símbolos. Y esto es importante porque los libros proféticos son repletos de símbolos. Tenemos en el Antiguo Testamento el libro de Daniel. El libro de Daniel, Dios le dio visiones a Daniel y le dio visiones de 4 bestias, animales, leopardos, osos, pero le dio la interpretación que eran imperios que vendrían a gobernar el mundo después del tiempo de Daniel. Y igualmente el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos que, al no entender el lenguaje simbólico de Apocalipsis, entonces las personas vamos a decir cosas que no tienen ningún sentido. Ahora, no estoy diciendo que todo en la Biblia es simbólico, hay cosas que son reales. Jesús fue una persona real.
los apóstoles fueron reales. Su ministerio en Judea, en Israel, en Galilea fue real. Las sanidades que hizo fueron reales, fueron literales. Su muerte en la cruz, su sepultura, su ascensión, su resurrección y ascensión fueron reales. Sin embargo, tenemos que entender por la Biblia qué es lo que está hablando cuando está diciendo algo usando símbolos. Y mira, el mismo libro de Apocalipsis nos habla que cuando el apóstol Juan escuchó la voz de Jesús y se volvió, estoy hablando de Apocalipsis capítulo 1, vio al Señor y lo vio en medio de candelabros, y lo vio de candeleros, y vio 7 estrellas a su diestra, y el mismo libro de Apocalipsis da la interpretación, y en el verso 20 dice, el misterio, y son misterios, pero cuando entendemos el significado del símbolo, dejan de ser misterios. El Señor se movía en medio de 7 candeleros y le dice, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahí mismo nos está dando la interpretación. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces la interpretación la da la misma Biblia, o si no, la da pues lo que está diciendo. La semilla del sembrador es la palabra de Dios. Jesús la interpretó. Porque recuerden, el primer video es que la misma Biblia interpreta la Biblia. El Cordero de Dios, sabemos a través de todo el Antiguo Testamento que eran los corderos del sacrificio por los pecados. Y aquí en Apocalipsis está diciendo que los candeleros no eran candeleros literales que Jesús estaba dando, sino que Él es el Señor en medio de las 7 iglesias, y que las 7 estrellas eran los 7 ángeles o los mensajeros. La palabra ángel significa literalmente mensajeros de esas iglesias. Y entonces voy a poner un ejemplo del gran error de no entender los símbolos y decir e insistir que la interpretación es literal. En Apocalipsis 6:13 dice que las estrellas caían a la tierra como los higos caían de la higuera. Si tú buscas, y cualquier persona, el tamaño de las estrellas, el sol, que es considerado una estrella, es 100 veces más que la tierra, y hay estrellas que son miles de veces más grandes que el sol. Entonces es imposible que estrellas literalmente vayan a caer a la tierra. ¿Por qué? Porque una estrella que caiga o que salga de su órbita y se acerque a la Tierra es más que suficiente para la destrucción total del planeta. Cuando no entendemos que la Biblia está llena de símbolos, vamos a interpretar cosas que son muy incoherentes, pero ya no tenemos que hacerlo porque entendemos que la Biblia usa símbolos para su mensaje. Me ha agradado compartir contigo esto de aquí, y no te olvides de compartirlos, de estudiarlos, usarlos, y vamos a seguir con un próximo video que vamos a entender la importancia de leer la palabra de Dios, entendiendo la luz de nuestro nuevo pacto con Cristo Jesús. Dios te bendiga.